Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, amados hermanos. Es un honor y un privilegio el poder compartirles esta breve porción de la palabra. Pues les comento que a pesar de un montón de dificultades, pues ha sido así que toda una aventura el poder grabar este video. Primeramente vamos a orar para que el Señor nos bendiga, y también agradeciéndole a Él por sus misericordias, fieles misericordias que nos muestra. Y también así que le agradezco pues al apóstol el privilegio que me ha dado para poder compartirles pues esta breve porción de la palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te suplicamos, Señor, que seas tú quien se glorifique en esta oportunidad, en esta ocasión, Padre Santo. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro apóstol y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que todas estas situaciones, Señor, nosotros las podamos tomar para bien, porque sabemos que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. En el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito. Glorifícate tú, Señor, y que tú seas, Señor, quien use mi lengua, Señor, como una lengua de discípulo. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Como les comentaba, es un hermoso privilegio el que el Señor me ha permitido por medio del apóstol el poder compartirles esta palabra. Y pues como ustedes verán, el título del tema es los hijos secretos de Abraham. Pues ahí sí que con el debido respeto y que me merece pues el apóstol, quizá pues trato de darle un poco de seguimiento a este tema que la verdad impactó mucho mi corazón, que lo dio él el año pasado, alrededor del mes de noviembre. Y pues como ustedes ven, pues habla del padre de la fe, habla de Abraham, del que heredó la promesa, según lo que dice la Biblia. Y pues nosotros, como lo sabemos, y los que hemos tenido la oportunidad de conocer la bendita palabra de Dios, sabemos que hay muchas bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros a través del Padre de la fe, ya que ustedes recordarán también en la Biblia que a él dice que se le llamó pidiéndole y solicitándole que dejara a toda su parentela. Él siguió a Dios, él tuvo fe, creyó en las promesas que él le había dado. Incluso lo dice en la Biblia que él llegó a ser considerado como amigo de Dios por la fe con obras que él tuvo. Y pues basándonos en esto vamos a hablar de lo que son los hijos secretos de Abraham. Como ustedes recordarán, todo lo que el Señor pues hizo a través de él, dándole prácticamente promesas que hasta hoy en día lo podemos ver nosotros. Incluso hay un versículo en la Biblia donde dice que bendiciendo te bendeciré, que incluso una anécdota que yo tuve, pues que no encontraba la versión en donde estaba eso, hasta que el Señor pues me permitió tener esa bendición. Y dice que como los bereanos, tener el pie de imprenta para mí fue una bendición, y saber que el Señor pues derramó tantas cosas sobre este hombre. Pues bien, vamos a introducirnos un poco en el tema con el primer texto, que es Gálatas 3:16 en la Biblia RB60. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí pues nosotros vemos también una pequeña referencia, una gran referencia a lo que estaba hablando, que era la simiente de Abraham, que físicamente fue Isaac, el hijo de la promesa,
pero que era prototipo de Cristo. Ustedes pueden leer en la palabra cuando Dios, después de haberle pedido una serie de cosas a Abraham, como se los comentaba hace un momento, el dejar a su tierra y su parentela, el dejar a Agar, el dejar a Ismael, lo fue preparando hasta cierto punto de que él llegó a dar lo que más amaba. Y también haciendo mención lo que la Biblia nos relata, que muchas veces a los profetas se les enseña a través de experiencias, y lo vemos como prácticamente una enseñanza que Dios da a su pueblo a través de un hombre que el Señor usa. Que el Señor usa. Lo podemos ver en Ezequiel, cuando le dicen al profeta: he aquí, yo te quito de golpe a la delicia de tus ojos, que era la esposa de Ezequiel, pero que en figura el Señor lo estaba hablando para la delicia de los ojos de Israel, que era el templo. Y el Señor lo dice: he aquí, yo te la quito de golpe y tú no vas a hacer llanto por ella. Y a mí me impacta eso, porque Dios viene y de alguna manera habla a través de eso a su pueblo. Más sin embargo, ustedes conocen todo lo que el pueblo de Israel, con el debido respeto, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros no nos tenemos que hinchar, ¿verdad? Porque las ramas fueron desgajadas y nosotros contra la naturaleza fuimos injertados, sino que más bien lo que relata el Señor ahí es que ellos seguían endureciendo su corazón, como lo vemos ahorita en muchas de las situaciones cotidianas, ¿verdad? Que la gente no se arrepiente de sus maldades. También lo podemos ver en Oseas, cuando el Señor primero le dice: ve y toma una mujer ramera como esposa. Y otra cuestión impresionante, que el Señor hace sentir el dolor que tenía por el pueblo de Israel, porque le era infiel y seguía, dice, tras sus baales. Y ustedes pueden leer en Oseas todo el proceso, que incluso después de que otra vez Gomer, figura de Israel, se vende, viene Dios y ya no le dice ve y toma a una mujer, sino le dice: ve y ama a esa mujer, que es Israel, dando a entender que es ahí la redención, el comprar dos veces. Dios nos compró prácticamente después de que ya éramos suyos y nosotros nos perdimos, nos vuelve a retomar, y eso es la maravillosa misericordia de Dios, los 15 ciclos de plata. Ahora bien, vemos también que aquí a Abraham le hablan por medio de esto, el entregar a su hijo, el entregar aquello por lo que quizá él había suspirado por años, aquello por lo que Abraham había anhelado, que era un hijo. Y ustedes lo ven en Romanos, cuando dice que él creyó esperanza contra esperanza de un cuerpo ya casi como muerto, porque él ya no tenía la posibilidad de poder procrear, e incluso Sara pues se burla de alguna manera en esa situación, ¿verdad? Pero el Señor les otorgó esa gran bendición. Ahora vemos que aquí dice que no ayudó Dios a la simiente, no ayudó Dios a los ángeles, sino que a la simiente de Abraham. Es decir, que Dios, aquellos personajes que son en jerarquía más grandes que nosotros, Dios no los quiso, por decirlo así, ayudar o salvar, sino que nos presenta a nosotros este gran plan de salvación. E incluso como quizá lo dije anteriormente, por medio de la fe, el Padre de la fe. Y en Hebreos 2:16, en la versión del oso, dice que no tomó a los ángeles, y miren esa versión, ¿verdad?, sino que a la simiente de Abraham, es decir, a la semilla, al esperma, que era figura de Cristo.
Y aquí en Génesis nosotros vamos a comenzar a ver también las facetas de lo que son los hijos de Abraham. Dice en Génesis 13:16, Biblia de las Américas: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada o podrá contarse. Vemos en el siguiente versículo de Génesis 22:17: de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera, tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y aquí nosotros vemos exactamente las tres facetas que pues en dado tiempo conocíamos de los hijos de Abraham. Y aquí los tipos de hijos, como el polvo, como la arena y como las estrellas. Y aquí vamos a hablar brevemente de sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos quedarnos en un estadio ni de polvo ni de arena, e incluso si llegamos a tener la situación de llegar a ser como las estrellas, también corremos peligros, y aquí los peligros o sus enemigos. Primeramente está el enemigo del polvo, que es la serpiente, que eso está en Génesis 3:14. Ustedes recordarán cuando el Señor da las maldiciones tanto al hombre como a la mujer y a la serpiente, y le dice a la serpiente que el alimento o la comida que ese ser iba a tener era el polvo. Y ese es el peligro de nosotros tener esa estatura como polvo, porque la serpiente puede venir en dado caso en un momento a otro y atacarnos y comerse a esa situación. E incluso nosotros podemos ver que si nosotros nos quedamos en ese estadio y no evolucionamos, prácticamente vamos a estar siendo presa fácil, puesto que dice en Proverbios que el que aportea su vallado lo muerde la serpiente. Y aquí vemos el enemigo de la arena, que es el pecado oculto, escrito en Proverbios 28:13, ya que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese es el que alcanzará la misericordia de Dios. Y en este caso donde nosotros también vemos el enemigo de la arena, que es el pecado oculto, y también por lo que venía el salmista, decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener una introspectiva de nosotros mismos, de cómo somos, de cómo es nuestro carácter, de cómo son las situaciones que nosotros vivimos, incluso de los pecados que cometemos sin darnos cuentas, o lo que ya nosotros sabemos que es pecado y que lo continuamos haciendo, esas situaciones es la que nosotros tenemos que llegar con un ministro que de parte de Dios, y poder confesar esas situaciones y poder ser limpia nuestra alma, puesto que ahí sí que dice en un versículo de la Biblia: en todo tiempo sean tus vestiduras limpias, santas, y lo estoy parafraseando. En la tercera faceta de los hijos de Abraham, acá descritas, son como las estrellas, y sus enemigos son los falsos profetas, estos descritos en Isaías 9:15, ya que ahí describe que prácticamente el dragón, o la cola del dragón, es el que arrastra a las estrellas. También descrito eso en Apocalipsis. Y ya viendo prácticamente estos tres planos de los hijos de Abraham, vamos a entrar un poco más al tema de lo que es los hijos piedra, que prácticamente es lo que les digo que a mí en su momento me impactó mucho por la tremenda bendición que se esconde ahí. Y aquí está en Isaías 51, del 1 al 2,
Biblia de las Américas: escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados, y la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Como él era uno, solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Y aquí nosotros podemos ver que prácticamente habla de la roca. Y esa roca inconmovible, esa roca que es Cristo. Y aquí está descrito en 1 Corintios 10:4, la roca lo seguía y la roca era Cristo. Y aquí nosotros podemos ver las grandes bendiciones que era el que Cristo, nuestra roca, esa roca que dice que es más alta que yo, según lo describen los Salmos, ahí nosotros podemos ver esa enorme bendición que se escondía, porque de ahí prácticamente es de donde salen esas piedras, esos hijos. Y aquí pues vamos a ver un breve esquema, espero pues que se alcance a ver, y si no pues leo los textos descritos de la roca que es Cristo, la obra perfecta, que eso está en Deuteronomio. Vamos a ver si lo puedo señalar acá con el puntero. En Deuteronomio 32:6, lo que es la roca que dice que nos engendró. Eso descrito en Deuteronomio 32:18. Dice también la roca que derramaba ríos de aceite. Eso está escrito en Job 29:6. También nos habla de la roca de la que brotaron aguas. Eso está escrito en Salmo 105. También dice de esta roca que era un estanque de aguas, que se convertía prácticamente en estanque de aguas. Eso está escrito en Salmo 114:8. Y también descrita de la roca de escándalo o de la piedra angular, descrita en 1 Pedro 2:8. Y es acá donde nosotros vemos todas las virtudes de la roca que es Cristo, y cómo dice la Biblia también que nosotros debemos de ir ahí, y que esa roca es sobre la cual nuestros pies son afirmados. Ahora bien, ustedes recordarán ese texto, y que a continuación pues se los pongo en pantalla, donde dice en Mateo 3:9, dice: y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y es ahí prácticamente quizá ya el término, la introducción del tema de todo lo que son los hijos de Abraham, pero más que todo deteniéndonos acá, y cómo es que el Señor dice que a los hijos de Abraham son como estas piedras, o más bien Él puede levantarlos de ahí. Y eso pues prácticamente de los fariseos, que esto lo dijo Juan el Bautista cuando ellos llegaron a bautizarse y a pedir perdón por sus pecados, y entonces él les dice que son una camada de víboras. Y prácticamente lo que ellos están haciendo pues es solamente huir de la ira venidera, y relata prácticamente ahí que Él va a levantar a hijos como piedras. Esto pues para ver también que somos nosotros lo que son las piedras. En 1 Pedro 2:4-5 dice: y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y de alguna manera, como dice más claro, no lo pudo haber dicho el apóstol Pedro, que nosotros somos esas piedras vivas, y que estamos realmente pues siendo unidos en esa cohesión para llegar a formar un edificio.
Y pues acá me quiero basar también pues en lo que el Señor me permitió ver, y hasta aquí pues lo que el apóstol pues también nos comentó esa vez en ese tema. Pero la cuestión es ¿qué es lo que enfrentan esas piedras? ¿Qué es lo que les ataca a esas piedras? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los peligros de ser hijo piedra? Porque como vimos que tanto los hijos como polvo tienen un enemigo, los hijos como la arena tienen un enemigo, y quizá pues solo redundé en uno, y también las estrellas tienen un enemigo. También existen peligros y existen enemigos de esas piedras. Y pues acá les puse también otro breve esquema de lo que son los enemigos de las piedras. Vamos a ver si se los puedo relatar acá. Que está prácticamente la lepra, el orgullo, la pereza, el tropiezo y la ley. Y acá lo tengo un poquito más grande, y disculpen ustedes los inconvenientes, que se los leo. Está la lepra. En Levítico 14:40 dice: el sacerdote les ordenará quitar las piedras que tienen la marca y las arrojarás a un lugar inmundo fuera de la ciudad. Acá nosotros vemos que uno de los enemigos de las piedras es la lepra. Y pues para los, al menos pues los que ya tienen tiempo pues en esta bendita doctrina del Señor, sabrán que la lepra viene siendo figura del pecado y también figura de la insensibilidad. Y pues obviamente también pues se pensará, ¿verdad? Pero el ser como piedra también es malo, pero no estamos hablando prácticamente del ser duro de corazón, sino de, como les digo, de los hijos como piedra, Abraham y sus peligros, y uno de los peligros es la lepra. ¿Cuáles son esos peligros? El no poder tener esa sensibilidad hacia las cosas de Dios, y también aunando los pecados que pueden prácticamente quitarnos la sensibilidad de nuestras, por decirlo así, extremidades espirituales, y no adolecernos de las cosas que muchas veces hacemos y afectamos prácticamente nuestra vida. El segundo enemigo que pues describe acá es el orgullo. Eso está descrito en Marcos 13:1. Dice: cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Acá el contexto es cuando el Señor iba con sus discípulos, y ellos le dicen cuán grande es el templo de Herodes, cómo lo habían previamente edificado, y cuán hermosas eran sus piedras. Y lo que el Señor pues le relata, que no quedará piedra sobre piedra. Pero ¿a qué voy con esto? Que muchas veces las piedras pueden tener adornos, pueden tener quizá, y por decirlo así, dones o privilegios, títulos que puedan hacer que todos esos adornos hagan que se vanaglorien. Y la cuestión es que nosotros no dependemos de eso, o no deberíamos de depender de esas situaciones, sino que el Señor dice: el que se gloríe en esto, en que me conoce, lo dice en Jeremías. Y nosotros tenemos que tener nuestra base en la humildad, y ya lo dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Acá otro de los enemigos es la pereza, descrito en Proverbios 24:31. Dice: y aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Acá nosotros, cuando leemos el contexto, vemos que nos está hablando del perezoso, de aquel hombre que dice que incluso no quiere comer porque le da pereza llevarse la comida del plato a la boca. Y cuando nosotros somos perezosos o negligentes, corremos un riesgo también, ¿verdad? Porque aquí en la siguiente parte del versículo dice: y no sabe que su destrucción vendrá.
es lo importante también de nosotros tener la sapiencia o la sabiduría, de no tener esa cuestión de negligencia. Incluso la diligencia dice que es la cosa más preciada o preciosa del hombre. Vemos también lo que es el tropiezo, escrito en Mateo 18:7, que dice: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y la cuestión acá es que hay un versículo, si no estoy mal, en Salmos 68, que dice que no caigan por causa de mí los que confían en tu nombre. Y habla de aquel David que cuando pecó con Betsabé, él sabía que había blasfemado el nombre del Señor, e incluso el profeta Natán se lo dice: tú has dado ocasión a tus enemigos de blasfemar el nombre de Dios. Y en eso nosotros nos damos cuenta que muchas veces cuando nosotros tropezamos, o quizá cuando tenemos actitudes que son contrarias a las que deberíamos de tener como cristianos, eso nos hace ser quizá para muchos piedra de tropiezo, o para quizá, que si lo digo de esta manera, para los que no tenemos mucha afinidad, o en pocas palabras, para los que les caemos mal, o para los que nos caen mal. En esas situaciones donde el Señor trabaja con nosotros, donde el Señor viene en su misericordia y nos quiere restaurar para que nosotros no nos convirtamos en piedra de tropiezo, y que no sea por nuestra causa que vaya a caer un débil o una persona que está consagrada al Señor. El último enemigo que yo coloqué acá es la ley. No hablando de la ley de la perfecta libertad, sino de la ley como rituales o como requisitos que llevan a cuestiones de ya no vivir bajo la gracia, sino a cuestiones de la ley. Y esto lo dice en segunda de Corintios 3:7, dice: y si el ministerio de muerte, dice, fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. El contexto de este libro es que prácticamente están poniendo los ministerios, ¿verdad? El ministerio de la ley que pertenecía a muerte, y el ministerio que ahora tenemos en Cristo, que es de gracia. Y es por eso que la Biblia remarca tanto, incluso en Gálatas, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Porque prácticamente está el peligro de que uno, por cuestiones quizá de ignorancia o de necedad, quererse volver a la ley y a los rituales que Dios ya quitó. Y esa es la cuestión de que el Señor nos quiere hacer libres. Y pues como acá, como se los se los coloqué, acá están, y como dijo nuestro querido presidente, no es coronavirus, es todos hermanos, disculpen, acá está también la cuestión de estos enemigos de las piedras. Y vamos a ver acá lo que yo le puedo llamar como los tipos de piedras o de figuras que están descritas en la Biblia. Primeramente, pues vamos a ver lo que está en Deuteronomio 27:6. Este texto lo dio el apóstol en el tema. Dice: construirás el altar del Señor, tu Dios, de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios. Esto prácticamente también me lleva, y aquí lo anoté, ¿verdad?, en Éxodo 20:25, donde dice: y si me haces un altar de piedras, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás.
En el contexto de Deuteronomio 27, habla de que no se iba a meter prácticamente cosas de hierro. Y en el contexto de Éxodo 20:25, es que no se iba a usar cincel. Prácticamente es que no, cuando somos formados como piedras, como hijos piedras, no se tienen que meter cosas humanistas para querer ser perfeccionados. Volviendo otra vez, ¿verdad? No querer ser perfeccionados por medio de la ley, sino por medio de la gracia. Y incluso lo que dice en la epístola del apóstol Pedro, que tenemos que anhelar ansiosamente esa gracia, y lo dice en una versión que ya está siendo derramada sobre nosotros, para que nosotros pues no fallemos en esa cuestión de querernos formar a nosotros mismos, sino que el Señor en su infinita misericordia y gracia sea quien nos forme. Acá en primer libro de Samuel 17:40 dice: y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Perdón, es acá donde el joven David viene y toma esas piedras lisas que a través de mucho tiempo el agua, dice en Job 14:19, que el agua desgasta las piedras, y el agua lo podemos ver nosotros como figura de la palabra. El agua nosotros la podemos ver también como figura del Espíritu Santo, lo que dice en Juan 7:38, dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso decía del Espíritu Santo que habría de venir. Prácticamente esas aguas van limpiando a las piedras y van haciendo que tomen una forma perfecta, por decirlo así. ¿Perfecta para qué? Para matar a un gigante. Y que prácticamente el David, que es el prototipo o figura del Señor Jesucristo, lance esa piedra y derrote gigantes por medio de ellas. También lo dice en Eclesiastés 3:5, que hay tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Veamos el siguiente versículo, que sería en Génesis 28:18. Dice: y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal, y derramó aceite encima. Estos dos versículos, perdón que haga tanta redundancia en lo mismo, pero también los compartía el apóstol, y quizá pues quise indagar un poco más en lo que él daba en esa ocasión. Y acá también nosotros, al menos yo encontré esta versión de la Biblia de las Américas con números Strong, muy buena esa versión, o las referencias que tiene. Y lo que habla acá es que lo que prácticamente cubría esa piedra en el lugar y la puso como cabecera, también puede tener una acepción que es como un pañuelo, un pañuelete de cabeza, es decir, un pañuelo, perdón la redundancia, ¿verdad? Y prácticamente eso me da a entender que no solamente es aquella persona que le ha sido derramada la unción para poder dar reposo a los que se acercan, sino también que cubre sus pensamientos. Y es también aquel versículo de Isaías donde dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es realmente impresionante, porque esa persona que ha llegado ya a ser un hijo piedra ya está adiestrado para cubrir esas mentes de alguna manera y prepararlas, aunque prácticamente es todo obra del Señor. Y acá pues también dice, también hace referencia o me vino a memoria el versículo de Isaías 54, dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos.
Entonces ahí vemos nosotros que es aquel hombre que prácticamente le han sido trabajados sus pensamientos y también su lengua, su boca, sus palabras han sido de tal manera trabajados para que dé esa bendición a los que lo escuchan. Vemos ahora en el primer libro de Reyes 18:38, entonces dice, cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. El contexto de este versículo es cuando Elías de alguna manera convoca a todos los profetas de Baal. Si no estoy mal, el número de ellos era 850, y prácticamente él comienza a retarlos, si lo puedo decir de esa manera, para que invoquen a su Dios, y el que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Y incluso él les dice al pueblo, ¿verdad?, que decidan para que ya no estén claudicando entre dos pensamientos. Y viene Elías y hace descender fuego del cielo, dice, y consume el holocausto, consume las piedras, y consume el polvo, y lame el agua de la zanja. Y esto también lo podemos ver como figura de ese fuego que es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón lo digo? Y tal vez quizá muchos ya lo saben también, ¿verdad? Pero es acá donde dice lamió. Y ustedes saben pues que el lamer se hace con la lengua. Dice Hechos 2:3, dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué figura acá? Que esas lenguas como de fuego también pueden consumir a las piedras, que pueden venir sobre aquel hijo de Dios que ya tiene esa bendición de ser hijo piedra, de aquel que se le dice que Dios es poderoso para levantar hijos a Abraham de esas piedras, y viene y lo consume. Se queman las ataduras con ese fuego, como le sucedió a Sansón, ese fuego del Espíritu Santo que nos permite de alguna manera llegar a experimentar cosas gloriosas, ese fuego que se derrama sobre ese altar incluso del espíritu de Elías, ¿verdad?, que el Señor está ministrando en esos tiempos. Ese fuego es el que necesitamos nosotros, pues de alguna manera, para que se rompan todas las ataduras y consuma todo lo que hay de malo en nosotros. Sigamos con el versículo de Nehemías 4-2, dice, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Y acá prácticamente el énfasis es que muchas veces como piedras nosotros quizá podemos estar débiles, o quizá podemos estar como esa gloria del templo que muchos dicen que lloraban porque no miraban que fuera la misma gloria del templo anterior, pero en esa misma debilidad, ahí es donde se perfecciona el Señor, porque dice que esas piedras las van a hacer revivir. Incluso dice que la gloria postrera, será mayor que la primera. ¿Y quién puede hacer eso? Solo el Señor, porque dice Pablo en 2 Corintios 12, dice, en esto me gloriaré en mis debilidades. Y esa es una tremenda bendición, porque el Señor es el único que nos puede levantar, el único que puede hacer que venga esa fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Acá vamos pues al siguiente versículo, en primer libro de Reyes 6:7, dicen, la casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en casa
mientras la construían. Y esto pues es figura de aquellas piedras que ya han llevado tiempo en el Evangelio y que se han dejado moldear en la cantera, donde prácticamente les han dado forma, les han dado esa belleza para arquitectónica, si lo podemos ver así. ¿Por qué razón? Porque todas estas piedras se ensamblaron para construir el templo de Salomón. Y es una figura hermosa porque nosotros también en este tiempo estamos siendo formados, se nos están de alguna manera picando piedra, quitando todas las cosas que no sirven para darnos la forma perfecta que el Señor quiere. Y en el momento que prácticamente sean unidas esas piedras, no se oiga ningún ruido. Figura prácticamente también del arrebatamiento, que prácticamente no se va a escuchar, por decirlo así, ningún ruido, porque ya va a ser el tiempo de perfeccionamiento, el tiempo de la venida del Señor, el tiempo de la amada, que prácticamente va a tomar su cuerpo. Y pues es una hermosa figura también. Acá seguimos con el primer libro de Reyes 19:6. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, dice en la Biblia de las Américas. En las demás versiones dice una torta cocida en ascuas. Y la vasija de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Hablando del profeta Elías, cuando él solicita a Dios prácticamente, él pide morirse. ¿Y qué es la cuestión acá? Que habla de aquellas personas que a través también de las administraciones de Dios han llegado a hacer esas piedras calientes, o que ya tienen esas ascuas, para poder llevar el alimento a aquella persona que está deprimida, a aquella persona que quizá tuvo miedo y huyó porque sus enemigos lo estaban persiguiendo, a aquella persona que en medio de un conflicto se sintió aterrorizado y salió huyendo pidiendo morirse. Y en ese momento es donde Dios envía a un hijo piedra, envía a una persona preparada, porque aquí fue un ángel, pero ustedes sabrán que en hebreo se dice melech, que es un mensajero, aquel que lleva un mensaje, aquel que lleva la palabra. Y esa es una bendición enorme, porque prácticamente prepara ese pan, prepara la palabra, se la da. Y bueno, aquí vemos que Elías volvió a dormirse, pero dice que después volvió a tener esa ración, y él se pudo levantar y correr 40 días, 40 noches sin descanso. ¿Y qué pasó después de eso? Él fue arrebatado. Y esa es una tremenda bendición cuando nosotros lo podemos ver de esa manera, porque van por ciclos prácticamente, o por procesos, donde el Señor prepara ministros, prepara mensajeros, prepara piedras, hijos piedras, para que puedan llevar ese mensaje. Acá vemos también en el primer libro de Crónicas 29:2, dice: con toda mi habilidad he provisto para la casa de Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, y también las piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Ahora bien, aquí habla del rey David, cuando él viene y dice: yo doy de mi tesoro particular por el amor que yo le tengo a la casa. Pero quizá aquí no quiero hacer tanto énfasis, quizá lo voy a hacer más adelante, pero el énfasis es acá, las piedras de alabastro. Que eso me lleva al versículo de aquel perfume que estaba en un alabastro, y viene una mujer y lo rompe prácticamente y lo derrama sobre el Señor, ungiéndolo para su muerte.
Y esa es figura de aquellas personas o de aquellos hijos piedra que se han dedicado a la adoración, que se han dedicado de alguna manera a vivir de una manera agradable a Dios, que su vida es adoración. Y no me refiero al concepto que quizá se tiene, que adorar es cerrar los ojos y cantarle a Dios y levantar las manos, y efectivamente pues se aplica también a ese contexto, pero no solamente eso, sino una vida de adoración, es decir, que se está obedeciendo, que se está buscando, que se está procurando alcanzar esa gracia, ese favor de Dios. Y también nosotros lo podemos ver que ella fue criticada por su acción en derramar ese alabastro. E incluso acá tengo el texto en Marcos 14:3, y estando él, dice, en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. O sea, ella dio prácticamente esa adoración de nardo puro, aquello que era especialmente para el Señor. Incluso me trae a la memoria lo que dice en los libros del Pentateuco, cuando había un perfume un aceite de la unción que era para el Señor, específicamente para uso de las cosas del templo, y no se podía imitar. No había que hacer de ese perfume para uno mismo, sino que se tenía que ofrecer realmente solamente para Dios. Y eso también es figura de que si nosotros llegamos a ser piedras o hijos piedras como alabastro, nuestra adoración realmente y devoción tiene que ser totalmente para Dios, para que cuando nosotros quebremos o se rompan esos frascos, pueda salir algo que agrade al Señor, algo que se eleve como un perfume grato hacia Él, y que Él pueda pues bendecirnos, ya que nosotros pues sabemos que cuando el Señor siente un aroma agradable, pues Él suelta bendiciones. Lo que dice en Génesis, ¿verdad? El aroma de mi hijo como un campo que el Señor ha bendecido. Y pues ya me queda poco tiempo para terminar. Cantares 4:4 dice: tu cuello como la torre de David, edificada con hileras de piedras, miles de escudos cuelgan en ella, todos ellos escudos de valientes. Y esto nos habla que también están siendo prácticamente de edificación para lo que es la amada. En Isaías 32:1-2 dice: y he aquí, un rey reinará con justicia, y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de gran peña en tierra árida. Es decir, de aquellos hijos que ya van evolucionando y se convierten en peña y otorgan esa bendición que van a proteger a aquel que está indefenso. Quizá pues acá ya voy compresionando un poquito. En Apocalipsis 21:19-20, y esto es lo que me llama la atención, porque prácticamente pasamos por varios procesos para poder llegar a ser hijos piedra, pero hay unas piedras que se le estiman como preciosas y están en lugares específicos. Y es acá quizá pues lo que yo quisiera trasladar el rema que el Señor me permitió ver en su momento y que me pareció algo sumamente extraordinario. Y acá lo vemos en Apocalipsis 21:19-20, dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardionice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo,
berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Y la cuestión acá es que esas piedras preciosas ya las tienen en el templo del Señor, pero no en un templo terrenal, sino en un templo que ya no está edificado por mano de hombre, sino que está en el cielo. Y es figura prácticamente de los que ya son arrebatados y se unen al templo, que dice que prácticamente el templo es el Cordero. Eso es impresionante porque vamos de nivel en nivel hasta poder llegar a ese punto de convertirnos en piedras preciosas que nos llevan para poder ser edificados y ser unidos a ese templo que es prácticamente el Cordero. Y pues quizá espero no estarme malinterpretando, ¿verdad? Porque aquí nos estaban hablando también que es parte de la ciudad. Y acá viene lo que es en Éxodo 28:30, dice: pondrás en el pectoral, y quizá pues es aquí donde quiero casi concluir, del juicio el Urim y el Tumim, es decir, las luces y las perfecciones. Dice: y estarán sobre el corazón de Aarón, y cuando entre en la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio sobre los hijos de Israel, sobre su corazón delante del Señor. Pero acá en esta cuestión del Urim y el Tumim nos habla de que son para hacer juicio, es decir, había una luz verde que daba vía libre para hacer algunas cosas y había una luz roja que no permitía hacer ciertas cosas, es decir, que aprobaba o desaprobaba las cuestiones. Y eso quiere decir de aquellos hijos que tienen discernimiento para saber qué hacer y qué no hacer. Y este pues es el texto quizá ya final. Dice: las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres, serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Y esto pues me llama la atención porque dice que serán, dice, como grabaduras de sello. Esas piedras que se iban a poner en el efod. Y acá está en Ageo 2:23 que dice: en aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Entonces evoluciona también a poder ser parte de la ciudad, y también podemos evolucionar acá para poder ser como anillo de sellar. En Éxodo 39:10 al 13 dice: y montarán en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. ¿Y qué era esto? Era el efod que llevaba el sumo sacerdote, es decir, el sumo sacerdote, es decir, Cristo, que nos representa. Prácticamente son aquellas piedras que han evolucionado tanto a un nivel que han llegado a estar cerca del corazón del sumo sacerdote. Y eso es impresionante porque el que logra estar cerca del corazón del sumo sacerdote, o el que está cerca del corazón de Jesús, de nuestro Señor, es aquel a que le revelan el Apocalipsis, aquel como Juan que le revelaron todo lo que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque se recostaba en el pecho del Señor, porque estaba cerca del Señor. Y es ahí quizá el rema donde nosotros llegamos a tener una tal capacidad de llegar a ser piedras preciosas, que podemos estar cerca de Dios, podemos estar cada día más cerca, cada día más pegados a Él, cada día más unidos a su santidad, a su presencia, a su poder, que podemos entrar al lugar santísimo, a ministrarle al Padre, a la presencia manifiesta, porque tenemos libre acceso
pero somos piedras preciosas unidas a Él, incluso para poder interceder por aquellos que están afuera del lugar santísimo. Y pues acá les dejo un breve esquema, espero que se logre ver un poco, ¿verdad? Es un breve resumen de todos los higos piedras, de lo que son las piedras vivas, las piedras enteras, las piedras lisas, las piedras ungidas, las piedras consumidas, es decir, por el Espíritu Santo, las piedras preparadas en la cantera, las piedras calientes, o es decir, ascuas, las piedras para la casa del Señor, piedras edificadas, piedras preciosas, piedras de Urim y Tumim, y piedras en el pecho del sumo sacerdote, es decir, estar cerca de Dios, estar cerca para poder conocer más de Él, ¿verdad, hermanos? Y pues ha sido una bendición el poder transmitirles esta enseñanza. Espero haberme dado a entender, y pues que el Señor pues los bendiga. Y vamos a terminar con una oración, y que espero que esto sea de edificación. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad. Bendice, Señor, esta enseñanza. Permite que tu misericordia y tu bondad puedan venir sobre cada oyente. Incluso, Señor, que los que tengan en su corazón, quizá pues no un tema evangelístico, pero el escucharte, el aceptarte, Señor, puedan venir, Señor, a tus pies. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que a ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.